¿Y si te dijera que las pirámides de Egipto no fueron construidas como tumbas? ¿Que si fueran algo mucho más extraordinario, algo que desafía todo lo que nos han enseñado? Esta noche, mientras tu cuerpo se relaja completamente y tu mente se prepara para el descanso más profundo, te revelaré los misterios más fascinantes de las pirámides, secretos que han permanecido ocultos bajo la arena del desierto durante más de 4500 años. Cierra los ojos, respira profundamente y déjate llevar a las orillas del Nilo antiguo, donde la magia y la ciencia eran una sola cosa. Ponte cómodo, afloja cada músculo, porque este viaje cambiará la forma en que ves el mundo antiguo, para siempre. Hace aproximadamente 4570 años, en el antiguo Egipto de la cuarta dinastía, gobernaba un faraón llamado Khufu. Los griegos lo llamarían después Keops. Era el hijo del faraón Sneferu, quien ya había construido 3 pirámides, incluyendo la primera pirámide de caras lisas verdaderamente exitosa. Khufu ascendió al trono alrededor del año 2580 a.C. El mundo entonces era muy diferente. No existían las grandes ciudades que conocemos. No había escritura alfabética como la nuestra. La rueda apenas comenzaba a usarse en algunas regiones. Cuando Khufu se convirtió en faraón, tomó una decisión que cambiaría la historia para siempre. Ordenaría la construcción de la pirámide más grande jamás construida. Sería tan grande, tan perfecta, que ningún faraón posterior podría superarla. La meseta de Giza fue elegida cuidadosamente. Está situada en la orilla oeste del Nilo, la orilla donde se pone el sol, la orilla de los muertos en la cosmología egipcia. El lugar también proporcionaba roca caliza de buena calidad y estaba lo suficientemente elevado para evitar las inundaciones anuales del Nilo. Los historiadores antiguos, como Heródoto, escribieron sobre Khufu muchos siglos después. Heródoto lo describió como un tirano cruel que esclavizó a su pueblo para construir su monumento. Pero esta descripción probablemente está equivocada. Los descubrimientos arqueológicos modernos cuentan una historia diferente. En 1990, el arqueólogo Zahi Hawass descubrió el cementerio de los trabajadores de las pirámides. Las tumbas mostraban que estos hombres no eran esclavos, sino trabajadores pagados. Recibían raciones regulares de carne, cerveza y pan. Sus huesos muestran que recibieron tratamiento médico cuando se lesionaban. Había equipos de trabajadores con nombres orgullosos: los amigos de Khufu, los borrachos de Menkaure. Estos nombres estaban escritos en los bloques de piedra, como firmas de equipos de construcción compitiendo entre sí. Se estima que trabajaron entre 20,000 y 30,000 personas en la pirámide en cualquier momento dado. Trabajaban en turnos de 3 meses, coincidiendo con la inundación anual del Nilo cuando los campos no podían ser cultivados. Khufu gobernó durante aproximadamente 23 años. Vio su pirámide completarse, o casi completarse, antes de su muerte. Cuando murió, fue enterrado en algún lugar dentro de su gran monumento, pero su momia nunca ha sido encontrada. La construcción de la Gran Pirámide fue la empresa más ambiciosa jamás emprendida por la humanidad hasta ese momento. Requirió planificación, organización y una logística asombrosa. Primero, la meseta tuvo que ser nivelada. Los constructores crearon una superficie perfectamente plana usando canales de agua. Cortaban zanjas en la roca y las llenaban de agua. Luego, marcaban el nivel del agua y cortaban la roca hasta ese nivel en todas partes. Simple, pero efectivo. La piedra caliza venía de canteras locales,
justo al sur de la meseta de Giza. Los trabajadores cortaban bloques directamente de la roca madre usando herramientas de cobre y piedra, junto con fuego y agua para quebrar la roca. Pero el granito, usado en las cámaras interiores, venía de mucho más lejos. Las canteras de Asuán están a más de 800 kilómetros río arriba. En Asuán todavía se puede ver un obelisco inacabado, parcialmente cortado de la roca, que muestra cómo trabajaban. Los bloques de granito eran transportados en barcazas por el Nilo durante la inundación anual, cuando el nivel del agua era más alto. Cada barcaza podía llevar varios bloques. El viaje tomaba semanas. Una vez en Giza, los bloques tenían que ser movidos desde el puerto del Nilo hasta el sitio de construcción y luego elevados a su posición. Los egipcios no tenían poleas, no tenían ruedas útiles para transportar cargas tan pesadas, no tenían animales de tiro lo suficientemente fuertes. Usaban trineos de madera. Los bloques se colocaban en trineos y eran arrastrados por equipos de hombres sobre caminos de madera engrasados con agua o aceite. Experimentos modernos han demostrado que el agua, en la cantidad correcta, reduce significativamente la fricción. Para elevar los bloques, probablemente usaron rampas. Hay evidencia de rampas en otras pirámides, pero la forma exacta de las rampas para la Gran Pirámide sigue siendo un misterio. Pudo haber sido una rampa recta, una rampa en espiral alrededor de la pirámide, o rampas internas dentro de la estructura misma. En 2013, el arquitecto francés Jean-Pierre Houdin propuso una teoría fascinante. Una rampa externa para los primeros 43 metros y luego una rampa interna en espiral dentro de la pirámide para el resto. Usando escáneres térmicos y de radar, encontró evidencia de espacios vacíos dentro de la pirámide que podrían ser estas rampas colapsadas. Los trabajadores vivían en una ciudad cercana construida específicamente para ellos. Arqueólogos han encontrado restos de panaderías que producían pan en cantidades industriales, cervecerías, áreas de procesamiento de pescado. Una economía entera existía para alimentar y sostener la construcción de la pirámide. Había médicos que trataban las inevitables lesiones. Los esqueletos de los trabajadores muestran huesos rotos que sanaron, lo que significa que estos hombres fueron cuidados durante su recuperación en lugar de ser desechados. La construcción de la Gran Pirámide no fue solo un proyecto de construcción, fue un acto de unificación nacional. Gente de todo Egipto vino a trabajar. Creó una identidad compartida, un orgullo nacional. Era servir al Dios Rey, asegurar la prosperidad de Egipto y ganar un lugar en la eternidad. En el año 450 a.C., aproximadamente 2000 años después de que se construyera la Gran Pirámide, un historiador griego llamado Heródoto visitó Egipto. Heródoto es conocido como el padre de la historia. Fue uno de los primeros en viajar extensamente y escribir sobre las culturas que encontraba. Cuando llegó a Egipto, las pirámides ya eran monumentos antiguos y misteriosos. Los sacerdotes egipcios le contaron historias sobre las pirámides. Le dijeron que la Gran Pirámide tomó 20 años en construirse, con 100,000 hombres trabajando en ella. Le contaron que Khufu era tan cruel que había prostituido a su propia hija para recaudar fondos para su pirámide. Esta historia sobre la hija es casi seguramente falsa, una leyenda negra creada mucho después, pero muestra cómo, incluso en la antigüedad, la verdadera historia de las pirámides ya se estaba perdiendo, siendo reemplazada por mitos y leyendas. Heródoto escribió sobre el sarcófago de Khufu, diciendo que estaba en una isla subterránea rodeada de agua del Nilo. Nunca se ha encontrado tal cámara subterránea,
aunque hay una cámara incompleta excavada en la roca bajo la pirámide. También escribió sobre una inscripción en la pirámide que supuestamente listaba las cantidades de rábanos, ajos y cebollas consumidas por los trabajadores. Esta inscripción nunca ha sido verificada, pero la idea de mantener registros tan detallados no sería inconsistente con la burocracia egipcia. Los antiguos romanos también visitaron las pirámides. Para ellos, las pirámides ya tenían más de 2500 años, más antiguas de lo que el Coliseo romano es para nosotros hoy. Plinio el Viejo, escritor romano del primer siglo después de Cristo, escribió sobre las pirámides en su enciclopedia Historia Natural. Él también repitió las historias sobre la crueldad de los faraones, pero agregó detalles sobre las técnicas de construcción que los egipcios locales le contaron. Una cosa que impresionó a todos los visitantes antiguos era el revestimiento de piedra caliza blanca que una vez cubría la pirámide. Esta piedra caliza de Tura, de grano fino y blanca brillante, fue extraída de canteras al otro lado del Nilo. Las caras de la pirámide eran completamente lisas y pulidas, brillando al sol como un gigantesco cristal. Este revestimiento permaneció intacto durante miles de años, pero en el año 1303 después de Cristo, un terremoto masivo sacudió el Cairo. El revestimiento de piedra caliza se agrietó y aflojó. En los siglos siguientes, los gobernantes de El Cairo desmantelaron el revestimiento para usar las piedras en la construcción de mezquitas y palacios. La mezquita de Sultán Hassan en El Cairo, construida en el siglo XIV, fue construida parcialmente con piedra de las pirámides. Hoy solo quedan algunos bloques del revestimiento original en la base de la pirámide, mostrando cómo lucía una vez. Durante siglos después de que las pirámides fueron selladas, nadie entró en ellas. La entrada verdadera estaba oculta y bloqueada. Las pirámides permanecieron cerradas, guardando sus secretos. Luego, en el año 820 después de Cristo, el califa Abbasí al-Mamún decidió que entraría en la Gran Pirámide. Al-Mamún era el hijo del famoso califa Harún al-Rashid y gobernaba desde Bagdad. Había oído leyendas de que las pirámides contenían mapas antiguos, instrumentos astronómicos y armas que no se oxidaban. Al-Mamún viajó a Egipto con un equipo de trabajadores, ingenieros y estudiosos. Buscaron la entrada verdadera, pero no pudieron encontrarla. Así que decidieron hacer su propia entrada. Eligieron un punto en la cara norte y comenzaron a perforar. Los trabajadores usaron fuego para calentar la piedra. Luego vertían vinagre frío sobre ella para agrietarla. Era un trabajo lento y agotador. Después de semanas de trabajo, cortando más de 30 metros en piedra sólida, no habían encontrado nada. Estaban a punto de rendirse cuando escucharon un sonido. Un ruido sordo vino de algún lugar cercano, dentro de la piedra. Cambiaron de dirección, perforando hacia el sonido. Y finalmente, irrumpieron en un pasaje. Habían encontrado el corredor descendente, el pasaje original que llevaba al interior de la pirámide. El ruido que habían escuchado era una piedra de granito que había caído. Esta piedra era parte de los bloques de cierre que habían sellado el pasaje ascendente. Al-Mamún y sus hombres exploraron el corredor descendente primero. Los llevó profundamente bajo la pirámide, a una cámara excavada en la roca viva, pero la cámara estaba inacabada y vacía. Volvieron y examinaron el área donde había caído la piedra de granito. Descubrieron que bloqueaba la entrada a un pasaje ascendente. Los bloques de granito eran enormes y no podían ser movidos,
Así que excavaron un túnel a través de la piedra caliza más suave alrededor de ellos. El pasaje ascendente los llevó a la gran galería, un corredor alto y majestuoso que se elevaba hacia el corazón de la pirámide. Al final de la gran galería encontraron la cámara del rey. En la cámara del rey había un sarcófago de granito, pero el sarcófago estaba vacío. No había momia, no había tesoros, no había los mapas y instrumentos antiguos de los que hablaban las leyendas. La tapa del sarcófago había desaparecido. ¿Había sido robada en algún momento del pasado antiguo o nunca había existido? Al-Mamun también exploró la cámara de la reina, otra cámara más abajo en la pirámide. También estaba vacía. Si había habido tesoros en la pirámide, hacía mucho tiempo que habían desaparecido. Posiblemente fueron robados en la antigüedad, quizás durante los periodos de caos que siguieron a la caída del antiguo reino. O quizás nunca hubo grandes tesoros. Quizás el verdadero tesoro era la pirámide misma, el monumento eterno del faraón. La entrada forzada por Al-Mamun es la entrada que los turistas usan hoy. La entrada original, unos metros arriba, todavía existe pero está bloqueada. En 1638, un astrónomo inglés llamado John Greaves visitó las pirámides y realizó las primeras mediciones precisas de la Gran Pirámide. Sus mediciones fueron notablemente exactas dadas las herramientas de su época. Pero fue Napoleón Bonaparte quien realmente inició la egiptología moderna. En 1798, Napoleón invadió Egipto con un ejército, pero también trajo a más de 160 estudiosos, científicos y artistas. Estos académicos estudiaron y documentaron todo lo que encontraron en Egipto. Midieron las pirámides, copiaron inscripciones, dibujaron monumentos. El resultado fue la monumental obra Description de l'Égypte, publicada entre 1809 y 1829, que presentó el antiguo Egipto al mundo europeo. Se dice que Napoleón pasó una noche solo dentro de la Gran Pirámide, en la cámara del rey. Cuando salió a la mañana siguiente, estaba pálido y perturbado. Cuando le preguntaron qué había sucedido, se negó a hablar de ello. No me creerían si se los dijera, supuestamente dijo. Esta historia puede ser apócrifa, pero muestra el aura de misterio que rodeaba a las pirámides incluso entonces. Esta historia puede ser apócrifa, pero muestra el aura de misterio que rodeaba a las pirámides incluso entonces. En 1872, un ingeniero británico llamado Wayman Dixon hizo un descubrimiento fascinante. Mientras exploraba la cámara de la reina, notó grietas en las paredes. Al investigar, descubrió dos conductos estrechos que habían estado completamente ocultos. Estos conductos, similares a los de la cámara del rey, se extendían hacia arriba en ángulos precisos, pero a diferencia de los de la cámara del rey, no llegaban hasta el exterior. Terminaban en algún lugar dentro de la pirámide. En 1993, un robot llamado Upuaut 2, que significa abridor de caminos en egipcio antiguo, fue enviado por estos conductos. El robot subió más de 60 metros por el conducto sur antes de encontrar un bloque de piedra caliza con lo que parecían ser manijas de cobre. ¿Era una puerta? ¿Qué había detrás? En 2002, un nuevo robot perforó un pequeño agujero en esta puerta. Una cámara fue insertada a través del agujero. Lo que encontró fue otra puerta, a solo unos centímetros de distancia. El misterio continúa sin resolverse. Nadie sabe qué hay más allá de estas puertas, o por qué existen estos conductos que no van a ninguna parte. En 2017,
científicos usando detectores de muones cósmicos, partículas que constantemente bombardean la Tierra desde el espacio, escanearon la Gran Pirámide. Los muones pueden penetrar la roca, y al medir cuántos pasan, se puede detectar espacios vacíos. El escaneo reveló un vacío grande y previamente desconocido sobre la Gran Galería. Este espacio vacío tiene al menos 30 metros de largo. Es una cámara, un espacio de construcción, algo completamente diferente. El escaneo reveló un vacío grande y previamente desconocido sobre la Gran Galería. Este espacio vacío tiene al menos 30 metros de largo. ¿Es una cámara? ¿Un espacio de construcción? ¿Algo completamente diferente? Hasta el día de hoy, nadie ha entrado en este espacio. Las autoridades egipcias son cautelosas sobre explorar más, queriendo proteger la integridad de la pirámide. Después de 4.500 años, la Gran Pirámide todavía guarda secretos. La Gran Pirámide no está sola. A su lado están las pirámides de Kefren y Miserinos, creando el complejo de pirámides más famoso del mundo. Kefren era el hijo, o posiblemente hermano, de Khufu. Su pirámide es la segunda más grande en Giza. A primera vista parece más alta que la de Khufu, porque está construida en terreno ligeramente más elevado, pero en realidad es unos 3 metros más baja. La pirámide de Kefren conserva parte de su revestimiento de piedra caliza en la cima, dándonos una idea de cómo lucían todas las pirámides originalmente. Junto a la pirámide de Kefren está la Gran Esfinge, una de las estatuas más enigmáticas del mundo antiguo. La esfinge tiene el cuerpo de un león y la cabeza de un humano. Tradicionalmente se cree que representa a Kefren mismo. Pero hay algo extraño sobre la esfinge. Su cabeza parece desproporcionadamente pequeña para su cuerpo. Algunos investigadores han sugerido que la esfinge es mucho más antigua de lo que se pensaba y que originalmente tenía una cabeza diferente que fue retallada más tarde. La erosión en el cuerpo de la esfinge es principalmente vertical, el tipo de erosión causada por lluvia, no por viento y arena. Pero Egipto ha sido árido durante miles de años. La última vez que hubo lluvias significativas en esta región fue hace más de 7.000 años. Esta es una idea controvertida y la mayoría de los egiptólogos la rechazan. Pero el misterio de la esfinge persiste. La tercera pirámide, la de Miserinos, es significativamente más pequeña. Miserinos era el sucesor de Kefren. Su pirámide tiene solo 1/10 del volumen de la Gran Pirámide. ¿Por qué construyó una pirámide tan pequeña? Quizás los recursos de Egipto estaban agotados después de las 2 pirámides masivas anteriores. O quizás las prioridades habían cambiado. Heródoto cuenta una historia sobre Miserinos. Dice que un oráculo le dijo que solo le quedaban 6 años de vida. Miserinos decidió burlarse del destino, iluminando lámparas cada noche y viviendo en celebración constante, convirtiendo cada noche en día, así viviendo 12 años en 6. Es una bonita historia, pero probablemente solo eso, una historia. Alrededor de estas 3 pirámides principales hay pirámides más pequeñas, templos, calzadas procesionales y una necrópolis entera de mastabas, tumbas rectangulares, donde fueron enterrados los nobles y oficiales de la corte. Todo el complejo de Giza era una ciudad de los muertos, cuidadosamente planificada y orientada hacia el oeste, hacia el sol poniente y el reino de los muertos. Las pirámides de Egipto representan un momento único en la historia humana. Por un breve período, tal vez 150 años durante el antiguo reino,
Los egipcios construyeron estas estructuras colosales. Después de la cuarta dinastía, las pirámides continuaron siendo construidas, pero nunca alcanzaron la escala o perfección de las de Giza. Las pirámides posteriores eran más pequeñas, menos precisas, construidas con métodos inferiores. Algo cambió. Quizás los recursos se agotaron. Quizás la centralización extrema de poder que permitió estos proyectos masivos comenzó a deshacerse. Quizás la fe que inspiraba tal devoción se debilitó. Para el final del antiguo reino, alrededor del 2200 a.C., Egipto entró en un período de caos conocido como el primer período intermedio. El poder central colapsó y Egipto se fragmentó en reinos rivales. Nunca más se construirían pirámides como las de Giza. Pero las pirámides permanecieron, a través de todos los imperios que vinieron después. Permanecieron cuando los griegos conquistaron Egipto bajo Alejandro Magno. Permanecieron cuando Egipto se convirtió en una provincia romana. Permanecieron cuando el Islam llegó a Egipto. Permanecieron a través de las cruzadas, los otomanos, la era colonial. Hoy, la ciudad de El Cairo se ha expandido hasta casi rodear las pirámides. Donde una vez hubo solo desierto, ahora hay millones de personas. Pero las pirámides todavía dominan el horizonte. Más de 14 millones de turistas visitaron Egipto en 2019 antes de la pandemia. La mayoría vino a ver las pirámides. Estas estructuras, construidas hace más de 4500 años, siguen cautivando a la humanidad. ¿Qué dirán de nosotros dentro de 4500 años? ¿Qué estructuras nuestras permanecerán? ¿Qué pensarán las futuras generaciones sobre nuestra civilización? Más al sur de Giza, en la necrópolis de Saqqara, se encuentra algo extraordinario. Es la pirámide escalonada de Djoser, construida aproximadamente 100 años antes que la Gran Pirámide. Djoser fue el faraón de la tercera dinastía, y su visir era un hombre llamado Imhotep. Imhotep no era de sangre real, pero se convirtió en una de las figuras más importantes de la historia egipcia. Imhotep era arquitecto, médico, astrónomo y sacerdote. Fue él quien diseñó la pirámide escalonada, la primera gran estructura de piedra de la historia. Antes de Imhotep, los edificios monumentales se construían con adobe. Imhotep revolucionó la arquitectura. La pirámide de Djoser comenzó como una mastaba tradicional, una tumba rectangular. Pero Imhotep continuó añadiendo capas, creando 6 escalones que se elevaban a 62 metros de altura. Era como una escalera gigante hacia el cielo. Bajo la pirámide hay un laberinto de túneles y cámaras que se extienden por más de 5,7 kilómetros. Algunas de estas cámaras están decoradas con azulejos de fayenza azul-verde, imitando cañas entrelazadas. Es una de las decoraciones más hermosas del antiguo Egipto. Imhotep fue tan venerado que, siglos después de su muerte, fue deificado. Se convirtió en el dios de la medicina y la sabiduría. Los griegos lo identificaron con su dios Asclepio. Su tumba nunca ha sido encontrada y sigue siendo uno de los grandes misterios arqueológicos. En Dashur, al sur de Saqqara, están las pirámides del padre de Khufu, el faraón Sneferu. Sneferu construyó no una, ni dos, sino 3 pirámides completas. Es el faraón que más piedra movió en toda la historia egipcia. Su primera pirámide en Meidum colapsó durante o poco después de la construcción. Los restos todavía se pueden ver hoy,
una torre de 3 escalones emergiendo de una montaña de escombros. Luego intentó nuevamente en Dashur. Esta se conoce como la pirámide acodada o romboidal. Comenzó con un ángulo de 54 grados, pero a mitad de camino el ángulo cambia abruptamente a 43 grados, dándole su forma extraña y distintiva. ¿Por qué cambió el ángulo? Probablemente los arquitectos se dieron cuenta de que el ángulo original era demasiado empinado y la estructura podría colapsar. Así que cambiaron el diseño a mitad de construcción. No satisfecho, Sneferu construyó una tercera pirámide, la pirámide roja, también en Dashur. Esta vez usaron el ángulo más bajo de 43 grados desde el principio. Fue la primera pirámide de caras lisas verdaderamente exitosa. Sneferu aprendió de sus errores, y su hijo Khufu usó ese conocimiento para construir la Gran Pirámide. Hay más de 100 pirámides conocidas en Egipto. La mayoría están en ruinas, apenas montículos de escombros en el desierto. Pero cada una tiene su historia. En Abusir hay 5 pirámides de la quinta dinastía. Son más pequeñas y menos impresionantes que las de Giza, pero los templos asociados con ellas contienen relieves hermosos que muestran escenas de la vida cotidiana egipcia. En Hawara, la pirámide de Amenemhat III de la 12ª dinastía fue famosa en la antigüedad por su complejo mortuorio, llamado el laberinto. Heródoto lo visitó y lo describió como más impresionante que las propias pirámides. Contenía 3.000 habitaciones en 2 niveles. Hoy está completamente destruido y solo quedan fragmentos de columnas. Desde el momento en que fueron selladas, las pirámides fueron objetivo de ladrones. El oro, las joyas, los objetos preciosos enterrados con los faraones eran una tentación irresistible. Los antiguos egipcios sabían esto. Por eso diseñaron trampas, pasajes falsos, bloques de cierre masivos. Pero nada funcionó. Los primeros robos probablemente ocurrieron poco después del entierro, posiblemente por los mismos trabajadores que habían construido las tumbas. Ellos sabían dónde estaban las cámaras, cómo entrar, qué evitar. Durante el primer período intermedio, cuando el gobierno central colapsó alrededor del 2200 a.C., el robo de tumbas se convirtió en una industria. Bandas organizadas saqueaban sistemáticamente las necrópolis. Hay documentos del Reino Nuevo, más de 1000 años después, que describen juicios de ladrones de tumbas. Uno de estos documentos, el papiro Amherst Leopold, describe cómo una banda de ladrones entró en la pirámide de Sobekemsaf, segundo en Tebas. Los ladrones confesaron bajo tortura. Describieron cómo habían perforado a través de los muros de piedra, cómo habían encontrado al faraón y a su reina en sus sarcófagos de oro. Fundieron el oro de los sarcófagos y se repartieron el botín. La confesión termina diciendo: hicimos lo mismo con las tumbas de los nobles y ciudadanos que están en este lugar. Son extremadamente numerosas. Pero no todos los que entraron en las pirámides eran ladrones comunes. En tiempos romanos y posteriores, las pirámides se convirtieron en destinos para grafiti antiguo. En las paredes interiores de varias pirámides hay inscripciones en griego, latín, copto y árabe. Algunas son simplemente nombres. Fulano estuvo aquí. Otras son más elaboradas, poemas o reflexiones sobre la mortalidad. Una inscripción griega en la pirámide de Kefren dice: he visto estas maravillas, y apenas puedo creer que manos mortales las crearon. Esta inscripción data del siglo I después de Cristo. En la época medieval,
Había leyendas de que las pirámides estaban llenas de trampas mortales. Se decían historias de pasillos que se llenaban de arena y ahogaban a los intrusos, de puertas de piedra que caían y aplastaban a los ladrones, de gases venenosos. No hay evidencia de tales trampas elaboradas, pero las historias persistieron. Añadían al misterio y terror de las pirámides. En el siglo XIX, cuando los exploradores europeos comenzaron a estudiar las pirámides sistemáticamente, a menudo tenían que limpiar siglos de escombros, murciélagos y ocasionalmente esqueletos de ladrones menos afortunados. Giovanni Battista Belzoni, un aventurero italiano, abrió varias pirámides en la década de 1810. Era un hombre enorme, de más de 2 metros de altura, y había sido acróbata de circo antes de convertirse en explorador. Belzoni describió sus experiencias arrastrándose a través de pasajes estrechos, llenos de polvo de momias y murciélagos. El calor era sofocante, escribió, y el polvo tan fino que era imposible respirar sin un pañuelo mojado sobre la boca. Encontró pirámides, abrió tumbas y envió innumerables artefactos a Europa. Algunos lo llaman un pionero de la arqueología. Otros lo llaman un saqueador glorificado. Probablemente era un poco de ambos. En 1880, el egiptólogo francés Gaston Maspero hizo un descubrimiento extraordinario. Mientras exploraba las pirámides de la quinta y sexta dinastía en Saqqara, encontró que las paredes interiores estaban cubiertas de jeroglíficos. Estas no eran las grandes pirámides lisas de Giza, eran pirámides más pequeñas y tardías, pero contenían algo que las pirámides de Giza no tenían. Texto. Son los textos de las pirámides, los escritos religiosos más antiguos conocidos de la humanidad. Datan de alrededor del 2400 a 2300 a.C. Los textos son una colección de hechizos, himnos y rituales diseñados para ayudar al faraón muerto en su viaje al más allá. Describen transformaciones mágicas, viajes celestiales y la unión del faraón con los dioses. Un texto dice: el cielo se abre, la tierra se abre, las ventanas del firmamento se abren. Khufu se levanta como una estrella, como el sol de la mañana. Otro describe al faraón ascendiendo como humo de incienso. Khufu sube al cielo como humo de mirra en el altar de los dioses. Los textos no son narrativas lineales. Son fragmentarios, repetitivos, a veces contradictorios. Parecen ser una recopilación de tradiciones orales muy antiguas, finalmente escritas. Mencionan dioses que ya eran antiguos cuando los textos fueron escritos. Hablan de un tiempo primordial, de la creación del mundo desde las aguas del caos, del nacimiento de los dioses. Un pasaje particularmente enigmático dice: «Oh Atum Keprer, estuviste en lo alto de la colina, te levantaste como el ave Bennu en el perch Bennu de la casa Ben-Ben en Heliópolis». Los egiptólogos han debatido el significado de estas palabras durante más de un siglo. ¿Qué es el Ben-Ben? Parece haber sido una piedra cónica sagrada en el templo de Heliópolis, posiblemente un meteorito. El Ben-Ben puede haber sido el modelo para el Pyramidion, la piedra en forma de pirámide que coronaba cada pirámide. El Pyramidion de la Gran Pirámide nunca ha sido encontrado. Los textos de las pirámides tuvieron una vida larga. En el Reino Medio, fueron adaptados y expandidos en los textos de los sarcófagos, ahora disponibles no solo para faraones, sino para nobles y oficiales. En el Reino Nuevo, evolucionaron en el Libro de los Muertos, del cual se han encontrado cientos de copias en papiros. El Libro de los Muertos contenía hechizos
que cualquiera con suficiente dinero podía comprar para su entierro. Pero los textos de las pirámides originales, tallados en las paredes de piedra en la oscuridad bajo el desierto, siguen siendo los más antiguos y, en muchos sentidos, los más misteriosos. En febrero de 1925, un fotógrafo del equipo arqueológico de George Reisner estaba instalando su trípode cerca de la Gran Pirámide. Una de las patas del trípode se hundió ligeramente en la arena. Cuando investigaron, encontraron que la pata había caído en un hueco. Era el borde de un pozo vertical cortado en la roca. Reisner ordenó excavar. El pozo descendía 27 metros verticalmente en la roca sólida. En el fondo encontraron una cámara sellada. Cuando abrieron la cámara, encontraron uno de los tesoros más extraordinarios del antiguo Egipto. La cámara contenía el equipo funerario de la reina Hetepheres Miu, madre de Khufu. Había una cama con dosel de madera cubierta con pan de oro. Había sillas, una litera portátil, cajas de almacenamiento, vasijas de cobre y oro. Había joyas, cerámicas, herramientas de manicura de la reina. Más importante aún, había un sarcófago de alabastro sellado. Reisner estaba emocionado. Si el sarcófago estaba sellado, la momia de la reina podría estar intacta, algo casi sin precedentes. Tardaron meses en catalogar y remover cuidadosamente todos los objetos de la cámara. Finalmente, en marzo de 1927, más de 2 años después del descubrimiento, llegó el momento de abrir el sarcófago. Reisner invitó a dignitarios, periodistas y colegas. Había expectación en el aire. El sarcófago fue cuidadosamente abierto. Estaba vacío, completamente vacío. Ni momia, ni vendajes, ni siquiera polvo de huesos. Fue un shock. Todo el equipo funerario estaba allí. Los vasos canópicos que deberían haber contenido los órganos internos de la reina estaban en la cámara, pero la reina misma no estaba. ¿Qué había pasado? Reisner desarrolló una teoría. Propuso que Hetepheres fue enterrada originalmente en Dashur, cerca de la pirámide de su esposo Sneferu, pero su tumba fue robada. Khufu, horrorizado de que la tumba de su madre hubiera sido profanada, ordenó que su equipo funerario fuera reenterrado secretamente cerca de su propia pirámide en Giza, donde podría vigilarlo. Pero la momia había sido demasiado dañada por los ladrones para ser movida, así que fue dejada, y solo los objetos fueron trasladados. Los sacerdotes que realizaron el reentierro nunca le dijeron a Khufu que su madre no estaba realmente allí. Sellaron la cámara como si contuviera a la reina, y el secreto murió con ellos. Es solo una teoría, pero explicaría el misterio. Los tesoros de Hetepheres ahora están en el Museo Egipcio en El Cairo. Su cama dorada y su silla son obras maestras de la artesanía antigua. Nos dan una visión de la riqueza y refinamiento de la corte real de la Cuarta Dinastía. Pudo haber sido una rampa recta, una rampa en espiral alrededor de la pirámide, o rampas internas dentro de la estructura misma. En 2013, el arquitecto francés Jean-Pierre Houdin propuso una teoría fascinante. Una rampa externa para los primeros 43 metros y luego una rampa interna en espiral dentro de la pirámide para el resto. Usando escáneres térmicos y de radar, encontró evidencia de espacios vacíos dentro de la pirámide que podrían ser estas rampas colapsadas. Los trabajadores vivían en una ciudad cercana construida específicamente para ellos. Arqueólogos han encontrado restos de panaderías que producían pan en cantidades industriales, cervecerías,
áreas de procesamiento de pescado. Una economía entera existía para alimentar y sostener la construcción de la pirámide. Había médicos que trataban las inevitables lesiones. Los esqueletos de los trabajadores muestran huesos rotos que sanaron, lo que significa que estos hombres fueron cuidados durante su recuperación en lugar de ser desechados. La construcción de la Gran Pirámide no fue solo un proyecto de construcción, fue un acto de unificación nacional. Gente de todo Egipto vino a trabajar. Creó una identidad compartida, un orgullo nacional. Era servir al Dios Rey, asegurar la prosperidad de Egipto y ganar un lugar en la eternidad. En el año 450 a.C., aproximadamente 2000 años después de que se construyera la Gran Pirámide, un historiador griego llamado Heródoto visitó Egipto. Heródoto es conocido como el padre de la historia. Fue uno de los primeros en viajar extensamente y escribir sobre las culturas que encontraba. Cuando llegó a Egipto, las pirámides ya eran monumentos antiguos y misteriosos. Los sacerdotes egipcios le contaron historias sobre las pirámides. Le dijeron que la Gran Pirámide tomó 20 años en construirse, con 100.000 hombres trabajando en ella. Le contaron que Khufu era tan cruel que había prostituido a su propia hija para recaudar fondos para su pirámide. Esta historia sobre la hija es casi seguramente falsa, una leyenda negra creada mucho después, pero muestra cómo, incluso en la antigüedad, la verdadera historia de las pirámides ya se estaba perdiendo, siendo reemplazada por mitos y leyendas. Heródoto escribió sobre el sarcófago de Khufu, diciendo que estaba en una isla subterránea rodeada de agua del Nilo. Nunca se ha encontrado tal cámara subterránea, aunque hay una cámara incompleta excavada en la roca bajo la pirámide. También escribió sobre una inscripción en la pirámide que supuestamente listaba las cantidades de rábanos, ajos y cebollas consumidas por los trabajadores. Esta inscripción nunca ha sido verificada, pero la idea de mantener registros tan detallados no sería inconsistente con la burocracia egipcia. Los antiguos romanos también visitaron las pirámides. Para ellos, las pirámides ya tenían más de 2500 años, más antiguas de lo que el Coliseo romano es para nosotros hoy. Plinio el Viejo, escritor romano del primer siglo después de Cristo, escribió sobre las pirámides en su enciclopedia Historia Natural. Él también repitió las historias sobre la crueldad de los faraones, pero agregó detalles sobre las técnicas de construcción que los egipcios locales le contaron. Una cosa que impresionó a todos los visitantes antiguos era el revestimiento de piedra caliza blanca que una vez cubría la pirámide. Esta piedra caliza de Tura, de grano fino y blanca brillante, fue extraída de canteras al otro lado del Nilo. Las caras de la pirámide eran completamente lisas y pulidas, brillando al sol como un gigantesco cristal. Este revestimiento permaneció intacto durante miles de años, pero en el año 1303 después de Cristo, un terremoto masivo sacudió el Cairo. El revestimiento de piedra caliza se agrietó y aflojó. En los siglos siguientes, los gobernantes de El Cairo desmantelaron el revestimiento para usar las piedras en la construcción de mezquitas y palacios. La mezquita de Sultán Hassan en El Cairo, construida en el siglo XIV, fue construida parcialmente con piedra de las pirámides. Hoy solo quedan algunos bloques del revestimiento original en la base de la pirámide, mostrando cómo lucía una vez. Durante siglos después de que las pirámides fueron selladas, nadie entró en ellas. La entrada verdadera estaba oculta y bloqueada. Las pirámides permanecieron cerradas, guardando sus secretos.
Luego, en el año 820 después de Cristo, el califa Abbasí al-Ma'mún decidió que entraría en la Gran Pirámide. Al-Ma'mún era el hijo del famoso califa Harún al-Rashid y gobernaba desde Bagdad. Había oído leyendas de que las pirámides contenían mapas antiguos, instrumentos astronómicos y armas que no se oxidaban. Al-Ma'mún viajó a Egipto con un equipo de trabajadores, ingenieros y estudiosos. Buscaron la entrada verdadera, pero no pudieron encontrarla. Así que decidieron hacer su propia entrada. Eligieron un punto en la cara norte y comenzaron a perforar. Los trabajadores usaron fuego para calentar la piedra. Luego vertían vinagre frío sobre ella para agrietarla. Era un trabajo lento y agotador. Después de semanas de trabajo, cortando más de 30 metros en piedra sólida, no habían encontrado nada. Estaban a punto de rendirse cuando escucharon un sonido. Un ruido sordo vino de algún lugar cercano, dentro de la piedra. Cambiaron de dirección, perforando hacia el sonido. Y finalmente, irrumpieron en un pasaje. Habían encontrado el corredor descendente, el pasaje original que llevaba al interior de la pirámide. El ruido que habían escuchado era una piedra de granito que había caído. Esta piedra era parte de los bloques de cierre que habían sellado el pasaje ascendente. Al-Ma'mún y sus hombres exploraron el corredor descendente primero. Los llevó profundamente bajo la pirámide, a una cámara excavada en la roca viva, pero la cámara estaba inacabada y vacía. Volvieron y examinaron el área donde había caído la piedra de granito. Descubrieron que bloqueaba la entrada a un pasaje ascendente. Los bloques de granito eran enormes y no podían ser movidos, así que excavaron un túnel a través de la piedra caliza más suave alrededor de ellos. El pasaje ascendente los llevó a la gran galería, un corredor alto y majestuoso que se elevaba hacia el corazón de la pirámide. Al final de la gran galería encontraron la cámara del rey. En la cámara del rey había un sarcófago de granito, pero el sarcófago estaba vacío. No había momia, no había tesoros, no había los mapas y instrumentos antiguos de los que hablaban las leyendas. La tapa del sarcófago había desaparecido. ¿Había sido robada en algún momento del pasado antiguo o nunca había existido? Al-Ma'mún también exploró la cámara de la reina, otra cámara más abajo en la pirámide. También estaba vacía. Si había habido tesoros en la pirámide, hacía mucho tiempo que habían desaparecido. Posiblemente fueron robados en la antigüedad, quizás durante los periodos de caos que siguieron a la caída del antiguo reino. O quizás nunca hubo grandes tesoros. Quizás el verdadero tesoro era la pirámide misma, el monumento eterno del faraón. La entrada forzada por Al-Ma'mún es la entrada que los turistas usan hoy. La entrada original, unos metros arriba, todavía existe pero está bloqueada. En 1638, un astrónomo inglés llamado John Greaves visitó las pirámides y realizó las primeras mediciones precisas de la Gran Pirámide. Sus mediciones fueron notablemente exactas dadas las herramientas de su época. Pero fue Napoleón Bonaparte quien realmente inició la egiptología moderna. En 1798, Napoleón invadió Egipto con un ejército, pero también trajo a más de 160 estudiosos, científicos y artistas. Estos académicos estudiaron y documentaron todo lo que encontraron en Egipto. Midieron las pirámides, copiaron inscripciones, dibujaron monumentos. El resultado fue la monumental obra Description de l'Égypte, publicada entre 1809 y 1829, que presentó el antiguo Egipto al mundo europeo. Se dice que Napoleón pasó una noche solo dentro de la Gran Pirámide
en la cámara del rey. Cuando salió a la mañana siguiente, estaba pálido y perturbado. Cuando le preguntaron qué había sucedido, se negó a hablar de ello. No me creerían si se los dijera, supuestamente dijo. Esta historia puede ser apócrifa, pero muestra el aura de misterio que rodeaba a las pirámides incluso entonces, y en algún lugar, quizás bajo las arenas de Dashur, quizás en algún otro lugar, la momia de la reina Heteferes Pinto todavía descansa, esperando ser encontrada. En 1954, el arquitecto y arqueólogo egipcio Kamal el-Malak estaba supervisando trabajos de limpieza al sur de la Gran Pirámide. Notó algo extraño en el pavimento de piedra. Había una línea de argamasa entre bloques masivos de piedra caliza. El-Malak ordenó investigar. Descubrieron que los bloques sellaban un pozo largo y rectangular cortado en la roca. Cuando removieron los bloques sellantes, se asomaron al interior. Y allí, en la oscuridad, vieron algo extraordinario: madera. La madera había estado sellada en el pozo durante 4500 años. El aire dentro era el mismo que había sido sellado cuando se cerró la cámara. El Malak hizo un pequeño agujero y olfateó. El aire tenía un olor dulce, casi como incienso. Era aire del antiguo Egipto, no contaminado por el mundo moderno. Dentro del pozo encontraron más de 1200 piezas de madera de cedro desmontadas, junto con cuerdas, esteras de caña y otros materiales. Era un barco completamente desmontado. Tardaron más de 14 años en ensamblar las piezas. El trabajo fue dirigido por Hag Ahmed Youssef, un restaurador maestro. Tuvo que resolver un rompecabezas tridimensional gigante sin instrucciones. El resultado fue espectacular. El barco medía 43,6 metros de largo y 5,9 metros de ancho. Era elegante, hermoso, perfectamente preservado. Las maderas todavía olían a cedro. Las cuerdas que unían las piezas todavía estaban flexibles. Incluso encontraron 12 remos, 5 postes para remos, 2 timones y una pequeña cabina. ¿Por qué había un barco enterrado junto a la pirámide? Los antiguos egipcios creían que el sol viajaba en un barco a través del cielo durante el día y en otro barco a través del inframundo durante la noche. Este era probablemente el barco solar de Khufu, destinado a llevarlo en su viaje eterno con el dios del sol Ra. Pero hay otra teoría. El barco muestra signos de haber sido usado. Hay marcas de desgaste, manchas que podrían ser de agua del Nilo. Pudo haber sido el barco que transportó el cuerpo de Khufu desde el palacio hasta su pirámide para el entierro. Después del funeral, el barco fue desmantelado ceremonialmente y enterrado. Ya había cumplido su propósito final. Y con eso, nuestra historia llega a su fin. Las pirámides permanecen en el desierto, bajo las estrellas, como han permanecido durante milenios, guardando sus secretos, esperando que futuras generaciones descubran lo que aún no sabemos. Buenas noches.